Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, hoy en este video conversatorio vamos a tener oportunidad de hacer una serie de análisis y reflexiones sobre un tema que debe de ser interesante para toda la comunidad, toda vez que hemos tenido una serie de problemas sociales por una descomposición del tejido social. Entonces, para nosotros es muy importante que en el ámbito de la política, en el ámbito de los problemas que se deben de atender con urgencia por las autoridades gubernamentales, pues es la reconstrucción del tejido social. Y hoy en el Movimiento Nacional por la Esperanza tenemos oportunidad de hacer un análisis al respecto, sobre todo porque hay quienes tienen estudios especializados en este aspecto, como es la antropología social, y para ello le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Horacio Hernández, cuya especialización es precisamente en hablar de esta temática que es de sumo interés para todos, porque ahí es donde está el meollo de la problemática que se vive cotidianamente. De igual manera, está con nosotros nuestra compañera que dirige colegiadamente el Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, nuestra compañera Sonia Gutiérrez, a quien también hoy le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Y de igual manera a nuestro compañero, el doctor Antonio Magallanes, que también funge como coordinador colegiado de nuestra organización social, pero también funge de manera muy significativa como enlace nacional ante el órgano legislativo como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque nosotros entendemos que debe de haber una vinculación con los representantes populares. Por ello, doctor Magallanes, bienvenido. Gracias. Bienvenidos a este video conversatorio, todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales, como es el Facebook, como es el YouTube, y sobre todo que tratamos siempre de tocar temáticas que son muy importantes para el manejo de las políticas públicas. Por ello le vamos a pedir al doctor Horacio Hernández que nos haga una contextualización sobre este problema que son determinantes y que configuran el tejido social, cómo son los comunitarios, cómo son los aspectos de carácter institucional, pero también los estructurales, que no podemos soslayar ninguno de esos tres tipos que condicionan al tejido social. Sí, yo creo que en esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día es necesario detenernos a reflexionar sobre este grave problema que se está gestando a nivel internacional. Ustedes saben que el proceso de globalización ha generado una serie de cambios a nivel internacional y de recomposiciones de las identidades nacionales. Como tal es imponderable que nosotros entendamos que estas reconfiguraciones tienen que ver fundamentalmente con la crisis que se está viviendo internamente tanto dentro de las propias comunidades en los diferentes países del mundo. Podemos entender cómo una serie de prácticas que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, la distribución de la riqueza social, ¿sí?, la preservación del medio ambiente, la educación, toda una serie de factores que están incidiendo notablemente en este asunto que nos lleva hoy en día a platicar. En estos ámbitos podemos entender que como resultado de esta situación global, cada país ha ido asumiendo un compromiso, ¿sí?, para poder reencauzar todas sus políticas públicas en materia de este ámbito. Además, podemos ver cómo en la Comunidad Europea o en la zona oriental o en la misma América del Sur se están viviendo también procesos de reconfiguración
y además entendiendo la necesidad de trabajar al interior de cada uno de estas regiones por encontrar la solución de esta problemática que se está presentando y que se vuelve prioritaria para entender cómo es posible salir adelante ante este proceso de descomposición social que se está viviendo. Y en ese sentido, bueno, nos obliga a reflexionar qué es lo que estamos haciendo en torno a esto y qué es lo que están haciendo los países, qué están haciendo las instituciones, qué están haciendo los gobiernos y los representantes gubernamentales para lograr que se reconstituya este tejido social que está en una situación de crisis y que fundamentalmente tiene que ver con una crisis de las identidades colectivas que están reflejando la ausencia de sentidos de pertenencia, la ausencia de participación dentro de la política, de la transformación del mundo, del cuidado del medio ambiente y de una serie de temas más que estaremos platicando a lo largo de este conversatorio. Me parece interesante este asunto porque, doctor Horacio, tú has hecho señalamientos muy específicos en relación a lo que se vive en otras latitudes del mundo. A nosotros particularmente nos debe de llamar poderosamente la atención lo que en nuestro hemisferio y particularmente en América Latina se está viviendo, porque pues no debemos de estar descontextualizados ni de nuestros vecinos del norte, como es Estados Unidos y Canadá, toda vez que hoy está viendo un asunto que es de suma importancia, como es el TEMEC. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Algún apunte sobre ese asunto? Yo creo que ahí es importante considerar cómo el mismo proceso de globalización que estamos viviendo ha exigido cambios al interior de los países. Obviamente esto implica el revisar los acuerdos que se tienen a nivel internacional, que se tienen también en materia de economía, en materia de cultura, en materia de política, de políticas públicas en general, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, caso concreto, nuestro país nos obliga también a entender qué es lo que estamos haciendo para resolver toda una serie de problemas que se están viviendo y sobre todo lo que tiene que ver con la realización de todas las políticas públicas que se están dando para tratar de resolver esas crisis internas a nivel social, porque es muy claro que estamos viviendo un proceso de reconfiguración de la nacionalidad, de la reconfiguración étnica y también al mismo tiempo de los modelos de trabajo y de participación que el Estado debe de tener en materia de políticas públicas. Y en ese sentido, yo creo que se impone que las instituciones, los partidos políticos estén considerando estos temas porque son fundamentales para poder plantearnos un nuevo escenario para la salida de toda una serie de problemas que nos están afectando ahorita en este momento. El COVID es uno de ellos, además de todo lo que se está viviendo en relación, insisto, al cambio climático que nos está obligando a rehacer nuestras políticas públicas para preservar el medio ambiente. Efectivamente, creo que esto, cuando nosotros podemos identificar problemas de la naturaleza como este que está afectando al mundo, como es el caso de la pandemia y como es el tema del impacto en las comunidades y particularmente en el seno de la familia, pues sabemos que esto también afecta invariablemente la convivencia, no nada más de la familia, sino de la sociedad en su conjunto. Así es. Yo creo que aquí hay un proceso de estructuración de la vida social en términos de la identidad, del valor que tiene la familia, de la protección de sus derechos, de la protección y la salvaguarda de la salud en todos los sentidos y sobre todo el tratar de construir nuevas formas de relación más respetuosas, más éticas, que puedan sacar adelante, ¿sí?, a todo un conglomerado social que está en una crisis de existencia. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Horacio Hernández. Yo quisiera que también
nuestro compañero el doctor Magallanes nos pudiera dar una visión desde el punto de vista de la experiencia que se tiene como parte de ser un actor político que mantiene una relación con las instituciones y particularmente de donde derivan todos los asuntos que el legislativo impulsa para que sea factible esta reconstrucción del tejido social, que dicho sea de paso, al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, le interesa que haya esa identidad nacional. Sí, gracias, compadre Gavino, amigos. Efectivamente, nosotros somos parte de un movimiento nacional que se denomina Por la Esperanza y por el Buen Vivir. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su periodo gubernamental, instaura varios programas de carácter nacional que tienen fuerza constitucional, en donde desde ahí el gobierno de la República empieza el largo camino de reconstruir ese tejido social, donde primeramente él hace una política donde la familia debe de volverse a reencontrar con sus formas de convivencia, tiene que volverse a reencontrar a partir de los programas nacionales. El presidente nos dice que la comunidad debe de saberse organizar de una manera y a partir de un apoyo que es los programas nacionales. Yo quisiera decir también que en el próximo mes de abril en Jalisco inician campañas. El 21 de marzo se registran las candidaturas de planillas de municipio. Me parece que Morena, Jalisco tiene una gran oportunidad, tiene un gran reto de donde en los 125 municipios, donde seguramente habrá mujeres candidatas a alcaldes, habrá regidoras, regidores, por supuesto habrá también hombres encabezando esta contienda electoral, pero también no podemos dejar de paso que los congresistas locales, los diputados locales de Morena, tienen una obligación constitucional de empatar la política federal, de reconstruir el tejido social, implementando programas sociales a partir de una política pública federal. Me parece que los partidos, particularmente Morena, tienen la obligación, desde en campaña, apuntar con claridad a que la gente sepa que si gobierna Morena su municipio, desde el municipio tiene que implementarse política pública municipal que coadyuve a reconstruir el tejido social de esa comunidad, de esa delegación, pero también lo tiene la obligación el Congreso local. El Congreso local que se va a elegir el próximo domingo 6 de junio tiene una importancia vital, donde la repartición del presupuesto de gasto y de ingreso de Jalisco debe de estar cargado de programas de carácter social que ayuden efectivamente a desaparecer esos grandes malestares, ese gran problema que tenemos de una desintegración comunitaria, de una desintegración familiar que requiere de política pública que vaya acompañada de verdaderos programas para que en Jalisco podamos arribar al cambio verdadero. Y el cambio verdadero yo creo que va a estar en el 2024, cuando Morena pueda hacer realidad lo que estamos esperando muchos jaliscienses, que gobierne la cuarta transformación como lo está haciendo ya en el país Andrés Manuel. Creo yo que del 24 debe haber una mujer o un hombre capaz que pueda llevar a cabo esa reconstrucción del tejido social de Jalisco y de sus 125 municipios. Gabino. Efectivamente, yo considero, al igual que ustedes como panelistas de este conversatorio, el que debe de haber un alineamiento en cuanto a las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y que los estados que son gobernados por el partido del presidente, pues están tratando de llevar a cabo ese tipo de impulso de la cuarta transformación, que es un motivo que nos debe a nosotros involucrar más en la cosa pública. Y nosotros vemos una gran diferencia entre el actuar del presidente de la República y el actuar
el actuar de un gobernante como el nuestro. Creo que la gente está dándose cuenta de esta gran diferencia que hay en este proceso de transformación, porque lo que en el Estado, en un principio o al inicio de este gobierno, se habló mucho de una refundación. Creemos que eso ya quedó en el cesto de la basura, porque ya no se habla de la refundación de Jalisco. Y, por cierto, la cuarta transformación está avanzando. Es correcto, porque finalmente la cuarta transformación no está al margen de la ley. Una refundación de carácter político, coyuntural, que no dio resultado porque no tiene ningún fundamento constitucional. Me parece que ese debate mal dado ya se dio y es causa de la historia, ¿no? Yo pongo un ejemplo en donde el presidente de la República hasta estos momentos ha tenido una deuda cero, a diferencia de la cual responsable del Poder Ejecutivo de Jalisco, él llega con una deuda de 13,000 millones y hoy tiene ya Jalisco una deuda de más de 35,000 millones de pesos. Yo quiero decirles que Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, con el mismo presupuesto, él implementó el programa de útiles escolares. Con el mismo presupuesto que él recibió, implementó el apoyo a adultos mayores. Con el mismo presupuesto que él obtuvo, implementó el apoyo a las madres solteras, a los discapacitados. Con el mismo presupuesto invirtió en infraestructura, como se conoce como los segundos pisos. Aquí tenemos una deuda impensable y no tenemos ningún programa real que se pueda medir para ver cómo los de abajo han sido beneficiados de ese endeudamiento. Me parece que también han fallado las instituciones que tienen que revisar el objeto y la calidad del gasto. Yo creo, repito, con esto termino esta parte, Morena tiene esa posibilidad, Morena tiene un gran reto. Yo espero que nuestros candidatos estén a la altura de las necesidades que demanda la gente. La gente de Jalisco, de Guadalajara, de Zapopan, de la zona metropolitana y del interior del estado está cansada de vivir en la penumbra. El tejido social se rompió, se desapareció. Hoy vivimos en un estado de tinieblas, de terror. Y yo creo que la política pública, efectivamente, como bien lo apuntas, debe de apuntalar la política federal, estatal con la municipal para poder tener incidencia desde los jóvenes, de los niños y adultos mayores a que tengan una esperanza que está por llegar y que esperemos ver consolidado el 6 de junio, que gane Morena en todos los municipios, en todos los distritos y que de ahí parta el cambio verdadero para el 2024. Qué bueno que estamos haciendo esa alusión porque, también es muy significativo que de estos 125 municipios, pues vaya a predominar también el asunto de lo que está ya debidamente legislado, que es la paridad de género, y sobre todo en el caso de 125 municipios, pues evidentemente que va a prevalecer ese asunto y serán 63 mujeres las que habrán de gobernar estos 63 municipios y 62 pues serán gobernados por varones. Y por ello tenemos aquí la mirada de la mujer, el análisis de cómo podemos a través de esta circunstancia y advertir que nuestra compañera Sonia Gutiérrez está también teniendo una aspiración legítima, como muchas mujeres, a representar uno de los distritos en el Congreso de la Unión como candidata a diputada federal. Pero en ese sentido quisiéramos advertir que la participación de la mujer va a ser muy significativa. ¿Tú cómo te estás sintiendo, querida Sonia? Pues bueno, yo me siento contenta de esta paridad que se logró porque es la lucha de muchos años de las mujeres porque haya igualdad en todos los ámbitos sociales y políticos. Por supuesto que es un reto también para nosotras las mujeres poder hacer ver a la sociedad que somos capaces, que tenemos las mismas cualidades que los varones para gobernar, para hacer políticas públicas, para hacer iniciativas que sean en pro de la sociedad.
Y respecto a la descomposición del tejido social, yo siempre he dicho que la cuarta transformación la hacemos todas y todos. No es nada más una cuestión de un gobernante, sino de cada uno de los ciudadanos que conforman esta hermosa nación, que desgraciadamente la desigualdad, el neoliberalismo, la globalización, como lo decía el maestro, ha hecho que el tejido social se descomponga, porque se han perdido valores muy importantes, valores familiares, valores nacionales, valores del clima, se me fue la palabra ahorita, pero de la naturaleza, no la apreciamos en todo su esplendor como debe de ser, y nosotros mismos estamos descomponiendo esta sociedad, y tenemos que hacer una reflexión de que la cuarta transformación va desde la forma como educamos a nuestros hijos, desde la forma como nos convivimos con los demás ciudadanos y ciudadanas, y el respeto que debemos de tener hacia nuestras autoridades, hacia nuestros lábaros patrios, que se ha perdido mucho, pero que debemos de volver a tenerlos, volver a buscarlos, reeducar, reaprender, volver a enseñar a las nuevas generaciones todo ese respeto que a nosotros, bueno, al menos en mi generación, nos enseñaron. Yo entré a la política por amor a mi patria. Muchas gracias, querida Sonia. Creo que esa es una mirada que se ajusta precisamente a lo que en este proceso tenemos que estar nosotros pendientes, y todos los que tenemos aspiraciones a un cargo de elección popular tenemos que estar imbuidos en este entusiasmo y en esta emoción social para poder generar y proyectar circunstancias más favorables a lo que tú acabas de mencionar, al seno de la familia, porque ahí es donde está precisamente el asunto de poder tener una educación con conciencia también, no nada más moral o cívica, sino familiar. En el seno de la familia es donde puede haber el nutriente para tener mejores ciudadanos. Definitivamente, o sea, esta cuarta transformación no es nada más un eslogan político, es remover, desde mi punto de vista, todo lo que estaba mal en el país, erradicar la corrupción, el engaño, la traición que le hacían a nuestra patria, vendiendo la verdad para enriquecerse unos cuantos. Esta es una situación que tenemos que vivir todas y todos en todos los ámbitos de la vida. Es encontrar el buen vivir, que es una de las formas que nuestro movimiento busca. El buen vivir significa que vivamos bien, que vivamos en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos, con nuestras autoridades. El día que encontremos ese equilibrio, yo creo que ese día el tejido social se va a recomponer mucho en cualquier sociedad. Gracias, Sonia, por estos conceptos que sin duda nos llevan, doctor Horacio, a un aspecto que es determinante. La reconstrucción del tejido social es una apuesta por la paz. Y eso, evidentemente, que no consiste solamente en la supresión de la conflictividad que existe en el ámbito social, sino que es el resultado de todo un proceso que debe de tener reconstrucción y precisamente reconstitución social. Así es, yo creo que todo lo que hemos estado viviendo recientemente, tanto a nivel nacional como a nivel local, o sea, en nuestro país, nos obliga a que trabajemos en lograr esa tranquilidad que merece la sociedad, y eso tiene que ver con el hecho de pensarnos como una comunidad gigante que al mismo tiempo tiene que pensarse como comunidades parciales,
para que todos los sujetos sociales en sus diferentes espacios, en sus diferentes localidades, puedan iniciar un trabajo que involucre a toda la comunidad, que es la exigencia que se está planteando el proyecto de la Cuarta Transformación, que sea la gente la que esté participando directamente en todo lo que tiene que ver con su vida diaria. Y en ese sentido, yo creo que va a ser importante que en esta coyuntura de las elecciones que se avecinan, si nos pongan por alto que esta ciudadanía esté al pendiente de lo que hacen nuestros representantes populares, nuestros legisladores, presidentes municipales, gobernadores, que de alguna manera, y quizá particularizando un poco el propio sentido de la Cuarta Transformación, hay una exigencia ya dada de querer cambiar las cosas, de entrar en un proceso en donde se establezca una mejor condición de vida para todos, y partiendo de una premisa fundamental, la transparencia, la honestidad y el cuidado fundamental de todos nuestros recursos, de apropiarnos de esos recursos y tener la última palabra para saber el destino de esos recursos. Y creo que en ese sentido las nuevas leyes que están emanando del proceso de la Cuarta Transformación van encaminadas a eso, a una apropiación cultural, política y económica de todos nuestros recursos para el bien común. Sin embargo, creo que es muy importante el hecho de destacar que cuando hay asuntos que tienen que ver con el beneficio social, con el beneficio de la comunidad también debe de ser más demandante, más actuante, más vigilante de todo ese proceso administrativo que a veces se vive con dispendio. Entonces se tiene que orientar una política pública que vaya encaminada precisamente a que haya mejores formas de administración y supervisión del gasto público. Así es, yo creo que la vigilancia, el estar revisando constantemente el actuar, el quehacer de nuestros representantes populares es fundamental, porque toda la labor que se desarrolle desde el ámbito de la gestión pública tiene que ser avalada, tiene que ser sustentada, buscando siempre el beneficio de la comunidad y que la comunidad participe dentro de ella, a través de todas las formas de organización que puedan establecerse. Y en ese sentido yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante y que en ese sentido pues también los representantes populares y las instituciones tienen esa labor de estar más cerca, de bajarse, caminar por las calles, caminar por el campo, caminar por la serranía, ver cómo están viviendo, cómo se está explotando el recurso natural, cuáles son las condiciones específicas de vida que se están teniendo y cómo pensar en resolverlas, considerando la propia especificidad de cada una de ellas. Efectivamente, y yo creo que es muy interesante que podamos distinguir y apreciar que también esta descomposición del tejido social se puede verificar por un aspecto que es de suyo conocido. Cuando hay corrupción, hay descomposición. Y recientemente nosotros tuvimos oportunidad de ver algo que no se había generado en otras legislaturas. ¿Por qué? Porque no había habido una atención adecuada o no hubo una atención adecuada y la Auditoría Superior de la Federación, doctor Magallanes, da unos datos que son de veras diferentes a lo que se vive en un proceso de revisión de la cuenta pública. Una de las personalidades que estuvieron en la Auditoría Superior de la Federación, como fue Muna Dora Uchain, ella era muy especialista en estar checando estas cuentas. Hoy se lavan las cuentas muy fácilmente por conveniencia política. La experiencia que tuvo el doctor Antonio Magallanes como secretario de la Comisión de Vigilancia, ¿cuál fue esa experiencia para poder demostrar que efectivamente se está incumpliendo con ese gasto público?
Bueno, mira, primeramente, pues tocas un tema que es muy complejo, es un tema que ojalá nos permitamos seguir hablando del tema. En el año 2000 me tocó ser copartícipe de la desaparición de lo que se llamó la Contaduría Mayor de Hacienda, y aparece lo que hoy se conoce como la Auditoría Superior de la Federación, donde su primer titular fue Gregorio Guerrero Pozas. Nosotros en ese momento ya teníamos una visión de que ese modelo era totalmente obsoleto. Nosotros desde la izquierda, en aquel tiempo PRD, Andrés Manuel, jefe de gobierno que llega por el PRD, ya traíamos nosotros una visión de que esas instituciones ya no respondían a la transparencia y a la rendición de cuentas que demandaba la sociedad y el mundo. Tenemos experiencias donde ya esas figuras, creo que la Cámara de Diputados ya está entrando a una revisión profunda, y yo espero que en poco tiempo la Cámara de Diputados federal pueda hacer una propuesta e iniciar la investigación y el trámite para desaparecer la Auditoría Superior de la Federación y que nazca el primer Tribunal de Cuentas, un cuarto poder que le permita a los ciudadanos hacer las denuncias y las demandas correspondientes por el mal uso de los recursos públicos, y que ya no sea una potestad del Ejecutivo, sino el cuarto poder tendría que tener ya la autonomía jurídica, política y constitucional de llamar, sancionar al que presunto funcionario haga mal uso de los bienes públicos del Estado. Por otro lado, también me parece que en los aspectos electorales es muy recurrente que la sociedad y ese tejido social se convulsione por procedimientos que ya son obsoletos. Me parece que tú hablabas hace un momento de la cultura de la paz. Me parece que también en el Código Estatal Electoral, que está también totalmente rebasado, se niegan las fuerzas predominantes del Estado a implementar lo que en otros países ya es parte de una historia, que es el voto electrónico. Y también se niegan a que en los tribunales de carácter electoral no lleguemos al tribunal, sino que podamos dirimir con las herramientas de la cultura de la paz, que es la mediación, la conciliación y el referéndum de los intereses políticos y electorales. ¿Por qué tenemos que irnos a un tribunal que finalmente la voluntad del que votó lo tuercen en el tribunal? ¿Cuántos ejemplos tenemos? Yo espero que ahora en Jalisco no tengamos ninguno, pero tenemos el caso concreto. Carla Díaz, ella ganó la diputación con el voto de los ciudadanos en el 2018 en el Distrito 4, pero por maniobras electoreras y maniqueas de los actuales funcionarios le quitaron su voto que le dio la población. Entonces, yo creo que esta cultura de la paz, el reconstruir el tejido jurídico, electoral, político y rendición de cuentas es parte de las asignaturas que la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador obviamente trata de encauzar. Y de nuestra trinchera, mi querido Gabino, Sonia, Horacio, vamos a seguir, si nos permites, colocando temas que están por encima del partido y que obedecen a los intereses de una sociedad que demanda esa reconstrucción del tejido social y que demanda obviamente un modelo distinto que ya no sea el modelo que actualmente nos gobierna. Magnífico, creo que este tema que se acaba de tocar como lo que tiene que ver con la rendición de cuentas a través de un tribunal que esté separado completamente, porque ahí podemos advertir que la Auditoría Superior de la Federación no tiene autonomía porque responden a los intereses de quienes están representando a los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Es correcto, totalmente. Entonces yo creo que este es un tema que sin duda tendremos que estar agotando en otros espacios, en otros momentos, porque sí debemos de estar exigiendo y demandando que haya cumplimiento en la rendición de cuentas para que contribuya precisamente a la estabilidad social
y que logremos una cultura de paz. Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza, pues hoy tuvimos oportunidad de analizar estos aspectos que son de suma importancia para poder tener una mayor cultura política, pero sobre todo para tener mejores condiciones de comunicación, y nuestro agradecimiento porque nosotros hoy tuvimos 3 opiniones muy importantes en lo que concierne a lo que nos interesa, como es la reconstrucción del tejido social, en el cual nosotros indefectiblemente tenemos que estar participando porque es parte de los asuntos comunitarios. Muchísimas gracias, doctor Magallanes, muchísimas gracias, doctor Horacio, muchísimas gracias, compañera Sonia, y a ustedes nuestro agradecimiento porque nos siguen a través de nuestras redes sociales, en el Facebook y en el YouTube. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta la próxima.